Hola, buenos días. Nosotros les vamos a... Ok, a mí me toca hablarles sobre el músculo iliocostal. El músculo iliocostal se presenta en la parte de las vértebras. Al ser uno de los tres principales músculos que son tensores en la columna vertebral, son llamados músculos largos. Están situados en los surcos de cada lado de la columna vertebral, entre los procesos espinosos centrales y los ángulos de las costillas laterales. Su origen e inserción. A partir de este momento se van a, a manejar como si fueran en tres porciones, por por la parte cervical, torácica y lumbar. La cervical, que se inserta en los procesos transversos de las vértebras cervicales inferiores, la inserción de la apófisis transversa de las vértebras cervicales de la cuarta, quinta y sexta. La parte torácica se inserta en los ángulos de las costillas superiores 6 y 5. Inserciones en los ángulos de las 6 costillas superiores transversas de la séptima vértebra cervical. Y la parte lumbar, que termina en los procesos transversos de las vértebras lumbares superiores y en los ángulos de las costillas inferiores. Su forma de inserción es en apófisis transverso de las vértebras lumbares y borde inferior de los ángulos de las 7 costillas inferiores. Ok, su relación anatómica, sus principales relaciones anatómicas se pueden observar mediante el tendón de la parte posterior de la cresta ilíaca, de la cara posterior del sacro, los ligamentos sarcoiliquios, los procesos espinosos sacros y lumbares anteriores, y el ligamento supraespinoso. Y por parte del movimiento se divide en dos: el bilateral, extendido la columna vertebral y la cabeza cuando se flexiona el dorso, controlando el movimiento mediante la concentración extrínseca, y, y por la parte unilateral, flexionar lateralmente la columna vertebral. Su irrigación e inervación igual se divide en tres, que el primero, el cervical, se alimenta de las arterias occipital, cervical profunda y vertebral. Su inervación son las ramas dorsales de los nervios espinales cervicales anteriores. Por parte de torácica, su vascularización es por las ramas dorsales de las arterias intercostales, subcostales anteriores. Su inervación son las ramas dorsales de los nervios espinales dorsales. Y su irrigación para la parte lumbar, recibe sangre de las ramas dorsales de las arterias lumbares y laterales del sacro. Para la inervación, las ramas dorsales de los nervios espinales dorsales y lumbares superiores. Ahora, para el siguiente músculo, que es el longísimo, este músculo, igual como el anterior, se divide en tres, solamente que en este caso es el cefálico, cervical y torácico. Este termina en los procesos transversos de todas las vértebras torácicas y las cervicales superiores, también en las costillas de la 2 a la 12 en los procesos mastoideos. Su origen: el músculo longísimo, o también columna intermedia. Las fibras discurren superiormente hacia las costillas, entre los tubérculos y los ángulos, hacia los procesos transversos de las regiones torácicas y cervicales, también hacia el proceso mastoideo del hueso temporal. Su inserción se divide: el cefálico se inserta en la parte posterior de la apófisis mastoidea del hueso temporal. Por la parte cervical se inserta los apófisis transversos de las vértebras C2 a C6, y en la parte torácica los apófisis transversos de las vértebras T1 a T2 y ángulos de las 10 costillas inferiores. Su relación anatómica surge por los tendones de los apófisis transversos, por la cuarta o quinta vértebra torácica superiores, los apófisis articulares de las 3 o 4 vértebras cervicales inferiores, además de insertarse en los márgenes posteriores del apófisis mastoideo debajo del plenum capitis. Sus movimientos: para la parte cefálica, el movimiento extiende la cabeza y la rotación del mismo lado. Para la parte cervical,
dobla la columna vertebral hacia atrás y lateral, y torácica extiende la columna vertebral y dobla a un lado. Su irrigación, el suministro es por parte de la arteria intercostal y las vertebrales, y su inervación para la cefálica son las ramas dorsales de los nervios espinales, cervicales medios e inferiores. Para la parte cervical, las ramas dorsales de los nervios espinales cervicales y dorsales superiores, y para la parte torácica, las ramas dorsales de los nervios espinales, dorsales y lumbares. Muy bien, pues yo les voy a hablar sobre el músculo espinoso del erector de la columna. Este se divide en tres. Es el espinoso torácico, perdón, el espinal cervical y el espinal de la cabeza. Muy bien, este es el músculo más medial del erector, el cual es un músculo muy delgado. Se inserta en las apófisis de las vértebras. Está ubicado a la izquierda del erector en forma de una columna. Bueno, en cuanto a su origen es a través del erector. Se produce a través de un amplio tendón que se inserta en la cara posterior del sacro. Más específicamente, se inserta en la cresta ilíaca, entre las vértebras torácica 6 y torácica 10. Muy bien, su inserción va desde la vértebra cervical número 6 hasta la torácica número 4. Bueno, ahora les voy a hablar sobre sus relaciones anatómicas importantes. Sus relaciones anatómicas se dan desde su posición en la columna vertebral, teniendo a sus formas laterales a los músculos iliocostal y longísimo, que estos tres a su vez forman el erector de la columna. Además de tener el músculo profundo transversal espinoso, que pasa por las vértebras por donde ocurre la inserción. Y además de esto, también cuenta con la arteria sacra lateral y el nervio posterior espinal. Muy bien, ahora sus acciones principales. Su acción principal es el enderezamiento de la columna vertebral y de la cabeza. O sea, al momento de pararnos derecho, lo que está haciendo este músculo es, ahora sí que levantar la columna vertebral, y tiene un movimiento secundario, el cual es la flexión lateral. Pues muy bien, después de esto les voy a hablar sobre la inervación. La inervación de este músculo se da en los ramos posteriores de los nervios espinales, además de los músculos supra e infraespinosos, los cuales a su vez se encargan de nutrir este músculo. Su irrigación, su método de irrigación es gracias a las arterias del sacro, en especial a la arteria del sacro lateral. Pues muy bien, esto es todo de mi parte. Yo les voy a hablar sobre el plano superficial, en específico los músculos esplenios. Estos músculos son similares a un vendaje y están fijados a los lados y en la zona posterior del cuello. Estos dos músculos se denominan sobre las bases de sus inserciones, que son las fijaciones superiores. El esplenio de la cabeza por la región cefálica y el esplenio del cuello por la región cervical. El origen del músculo esplenio de la cabeza se origina en la apófisis espinosa de la vértebra cervical 7 a la vértebra torácica 4, y su inserción es en el hueso occipital y apófisis mastoides del hueso temporal. El músculo esplenio del cuello se origina en la apófisis espinosa de la vértebra torácica número 3 a la 6, y su inserción es en la apófisis transversa de la vértebra cervical número 1 y número 2. Y estas son las relaciones anatómicas importantes que tienen que ver con las vértebras cervicales 1 y 2, conocidas como atlas y axis. Los movimientos principales del esplenio de la cabeza es que extienden la cabeza y la columna vertebral actuando solos, y actuando juntos flexionan unilateralmente o rotan la cabeza hacia el mismo lado del músculo contraído. El esplenio del cuello, actuando junto, extienden la cabeza, y actuando solo flexionan lateralmente o rotan la cabeza hacia el mismo lado del músculo contraído. La irrigación de los músculos esplenios proviene de las arterias occipital y cervical transversa, y la inervación del esplenio de la cabeza proviene de los nervios espinales cervicales medios, y del esplenio del cuello proviene de los nervios espinales cervicales inferiores. Y esto sería todo de nuestra parte, y aquí están las referencias bibliográficas que utilizamos. Gracias.